Buenas a todos en este nuevo podcast, nuestro nuevo ratito de historia con Pedro. Hoy me gustaría llevaros al Reino Unido, concretamente a el Canal de la Mancha y a Francia también, en esa zona entre ambos países, para hablaros de una operación militar que, si bien no llegaría a ejecutarse, tuvo una gran importancia, como veremos, y hubiera podido decidir el curso de la Segunda Guerra Mundial en caso de haber tenido éxito. Hoy os quiero hablar de la llamada Operación León Marino. ¿Qué fue la Operación León Marino? Fue el nombre en clave que emplearía la Alemania nazi para diseñar la invasión de Gran Bretaña durante la Batalla de Inglaterra en 1940. Tuvo un doble objetivo esta operación: mantener una presión psicológica sobre el pueblo y el gobierno británico, y posteriormente para encubrir los planes alemanes de ataque contra la Unión Soviética, que tendrían lugar en el verano de 1941. ¿Cuál es el inicio del plan de invasión? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el fracaso de la Luftwaffe, es decir, de la Fuerza Aérea Alemana, en su lucha contra la británica, fue un factor clave para la cancelación de este plan. Este plan, el plan de invasión, la Operación León Marino, sería mencionado por primera vez ante Hitler en una reunión el 21 de mayo de 1940, si bien la Kriegsmarine, la Marina de Guerra alemana, ya había estudiado la invasión en noviembre de 1939, el llamado Plan Norte-Oeste, según órdenes del Gran Almirantazgo, del Alto Mando, fechadas en el diario de guerra de la Marina alemana el 15 de noviembre de 1939. El plan Norte-Oeste, como sería conocido hasta julio de 1940, hasta que cambió el nombre a León Marino, planeaba una invasión por sorpresa a pequeña escala a la zona de Yarmouth y Lowestoft, con 3 o 4 divisiones de infantería y aerotransportada, seguida por una segunda oleada que incluiría las divisiones acorazadas y motorizadas. Estamos hablando de la costa sur británica. No solo las zonas de desembarco eran distintas de las definitivamente escogidas, también los puntos de embarque diferían. Fundamentalmente se contaba con poder utilizar puertos en el Mar del Norte y en el Báltico, dado que en el momento de gestación del Plan Norte-Oeste no se contaba aún con la base de los Países Bajos y Francia, que proporcionaría la campaña de mayo y junio de 1940, llamado Caso Amarillo. El alto mando de la Luftwaffe, de la aviación alemana, reseñó el 30 de diciembre de 1939, tras examinar el plan, que la operación puede ser considerada únicamente en condiciones de absoluta superioridad aérea, cosa que los alemanes nunca lograrían, dada la incapacidad de la Marina para proporcionar una adecuada escolta a los transportes que se utilizasen para la invasión, puesto que la Marina británica tenía un poderío muy superior al alemán en buque de superficie. Con el éxito alemán en las primeras fases de la llamada Batalla de Francia, la Marina alemana planteó a Hitler una posibilidad y la discutió con él, que era elegir otros puntos de embarque, hacer las cosas diferentes, también por el punto más estrecho del Canal de la Mancha. Hitler no mostró un particular interés en la invasión, sobre la que tal vez los oficiales alemanes le advirtieron de sus grandes dificultades. Así como fue muy fácil derrotar a Francia, los británicos no eran fáciles de invadir, nunca lo fueron. Solo cuando se hizo patente que el gobierno británico no estaba dispuesto a entablar negociaciones de paz, Hitler permitió que se analizase y planificase la operación de manera tranquila. De forma autónoma, algunos oficiales habían elaborado ya el 27 de mayo un memorándum bajo el nombre Estudio Inglaterra sobre el plan y la zona de desembarco, las unidades, en fin. Había peticiones locas y peticiones totalmente salidas de novela, como la del profesor Gottfried Feder del Ministerio de Economía del Reich, que abogaba desde abril de 1940 por construir unos cocodrilos de guerra capaces de transportar 200 hombres en su interior bajo el mar, una posibilidad que se abandonó en julio de 1940. En ese periodo, sí es verdad que se adaptan un cierto número de tanques para dotarlos de capacidades sumergibles. Perdón. La falta de signos de que el gobierno británico se fuera a rendir, y mucho menos que fuera a pactar con los alemanes, dio lugar a que se cursaran las órdenes para preparar la invasión, que se concretó en la directriz número 16 de julio de 1940. Como nota curiosa, la operación se denominaba en el borrador de directiva León, siendo al parecer que el propio Hitler cambió el nombre a León Marino. La directiva concebía la operación como un cruce a gran escala de un río, no considerando otra opción que el cruce del canal por el punto más estrecho del mismo. Es verdad que se podían intentar desembarcos de paracaidistas en otras zonas, contactar con nacionalistas, pero bueno, escoceses, irlandeses.
levantar una quinta columna en Inglaterra, pero bueno, esto siempre entrañaba dificultades y no era sencillo de llevar a cabo, dado que el Reino Unido estaba muy unido. Verdad que tenía personas que deseaban su derrota, incluso colaboradores de los nazis, pero no era un plato tan fácil de digerir como fue, por ejemplo, Francia. El plan, por tanto, volvió al planteamiento original de operación por sorpresa, y los preparativos debían estar terminados para el 15 de agosto de 1940. Ciertas condiciones preliminares se exigían para acometer la acción de desembarco propiamente dicha, que son las siguientes. Por supuesto, no se llegaron a cumplir. El poder ofensivo de la RAF, la Royal Air Force, la aviación británica, debía ser reducido hasta el punto de evitar que interfiriese con el cruce del estrecho. Fuerzas de artillería costera debían emplearse para dominar y proteger el cruce del canal. Las rutas marinas debían ser despejadas de minas enemigas, al tiempo que se situaban densos campos de minas en los flancos para el corredor de los transportes fluviales. Se sugería que las fuerzas navales británicas debían ser hostigadas en el Mar del Norte y las fuerzas navales italianas apoyarían la acción atacando a los ingleses en el Mediterráneo para tenerlos entretenidos. Por supuesto, todos tenían sus órdenes: protección, desembarque, transporte, y todos sabían lo que tenían que hacer. ¿Qué ocurrió? Pues que la ofensiva aérea fue un desastre. Al principio fue bien. La RAF no solo no se doblegó, sino que combatió a los alemanes y le provocó graves pérdidas. Berlín fue bombardeada en 1940. Hitler se puso muy furioso y ordenó concentrar todos los ataques en Londres. Y pues esto hizo que se desviara el objetivo y que poco a poco fuera decayendo las opciones que tenía Alemania de poder desembarcar en el Reino Unido de manera exitosa. Curiosamente, los alemanes no sabían en la situación en la que estaban los británicos, y es que tenían pocas probabilidades de vencer al ejército alemán en caso de que desembarcara en la costa inglesa. Winston Churchill ordenó que se rociaran 1.500 toneladas de gas mostaza que tenía en la Primera Guerra Mundial sobre las tropas de desembarco enemigas si llegaban. Los alemanes ya estaban protegidos con máscara antigas y sabían que eso no les iba a afectar. Se planeó incluso cubrir la línea costera con cables eléctricos para electrocutar a los enemigos. Se planeó cubrir el agua con combustible para luego incendiarlo. Y los británicos llegaron a movilizar 1 millón de hombres, 1,5 millones de hombres, para rechazar la invasión. En cuanto a la defensa, eran muy deficientes. Solo poseían los británicos 48 cañones de campaña, 54 cañones antitanques, solo entre la costa sur y Londres, la mayoría sin munición. Además de los 68 destructores en servicio de la Marina Británica, la mayoría estaban lejos del Reino Unido. Había otros 23 destructores, pero en reparación. Incluso tuvieron que emplear cañones usados contra los piratas en el Mar Caribe, armas medievales, bombas adhesivas contra los Panzer, como por ejemplo la guerra de Ucrania con Rusia. Se tuvieron que improvisar. Finalmente, el 12 de octubre el plan se cancela por una nueva directiva de Hitler, señalándose que durante el invierno la operación León Marino se mantendría únicamente como un medio de ejercer presión política contra Inglaterra, anunciándose que en la primavera de 1941 se analizaría nuevamente si debía activarse por completo el dispositivo de invasión. Como curiosidad, pues las autoridades alemanas dirían que de reanudarse la operación León Marino se darían órdenes con un año de antelación. Incluso los alemanes creían, muchos civiles creían en el año 1944 que todavía se podía llevar a cabo con las armas V, con esos cohetes que se ven en los documentales, en las películas históricas, las armas milagrosas Hitler, que todavía se podía derrotar al Reino Unido, incluso desembarcar en las costas británicas, cosa que ya estaba muy lejos de suceder y por supuesto nunca sucedería. Solo lo único que vendría era la derrota total de las fuerzas alemanas. Bien, hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado. Lean, viajen, culturícense y sobre todo no dejen de saber y de aprender, que es lo más bonito que la vida nos puede ofrecer. Nos escuchamos en la próxima entrega de Historia con Pedro.